En octubre del año pasado, y es que la Iglesia Evangélica en el mes de octubre celebra la Reforma Protestante, el mes de la Reforma, así que en octubre del año pasado fue invitado precisamente en el día que Lutero clavó sus 95 tesis, que fue el 31 de octubre, a la Iglesia Metodista, la Santísima Trinidad. Todo bien, excepto una persona por ahí invitada, por cierto, de otra iglesia, que cuando yo expliqué en la plática la importancia del descubrimiento de Lutero, de que Dios justifica al pecador, perdona al culpable, porque Dios ama al pecador, protestó, reclamó, citando algún salmo, creo el 87, dice, no, en tal salmo dice que Dios aborrece al impío. Y bueno, por más que le explicamos, imposible hacerla entrar en razón. Para ella el pecador es un pecador, y como Dios va a amar al pecador, Dios está enojado con el pecador porque Dios reprueba el pecado. Bueno, esa idea de que Dios está enojado con el impío, en tiempos de Cristo, era la idea fundamental de grupos como los fariseos, ¿no? El fariseo piensa que Dios ama a los justos, pero Dios no puede amar, no puede aceptar al que se porta mal. El que se porta mal, pues es una mala persona, ¿por qué Dios lo va a amar? Ese grupo fariseo fue el grupo que se opuso a Jesús. Solo que el fariseísmo no desapareció. El fariseísmo existe hoy y a veces en nuestro propio corazón, de los que somos cristianos, que todavía vemos al que está allá afuera y sobre todo al que ha fallado ya en palabras mayores, como alguien que es mala persona y que no merece. ¿Por qué predicarle a un ateo, a un drogadicto, a un criminal? Ese es mala persona, ese no tiene salvación, ese ya está tan mal. La iglesia es para personas decentes, para personas bien casadas, para personas que no han fallado. En la iglesia no queremos, bueno, ni minifaldas, ¿no? Porque hay iglesias que tienen un letrero, no entrar con minifaldas. Hay iglesias donde toda la predicación se trata de cómo vestirse, que las mujeres no usen manga corta, que no se pongan pantalones, que los hombres no traigan el cabello largo, y esa es la predicación. Platicaba en la semana con un misionero que traduce la Biblia al idioma seri, allá al norte de Sonora. Dice, allá hay una iglesia pentecostés donde no se predica otra cosa, no se predica el evangelio, no se predica la Biblia, más que cómo hay que vestirse, ¿no? Pero nosotros también a veces pensamos de manera parecida. O sea, el que está allá afuera, ¿para qué predicarle a un homosexual? Ese ya está condenado. ¿Para qué predicarle a un narco? O a alguien que practica la brujería, alguien que adora la Santa Muerte. Ese es hijo del diablo, ya, ¿para qué le vamos a predicar? Pero eso es fariseísmo, ¿no? Eso es desconocer cuál es el plan de Jesús, cuál es la revelación del carácter de Dios en Cristo. El carácter de Dios en Cristo. Bueno, pues en ese contexto, fíjense lo que sucedió según el Evangelio de Lucas en su capítulo 5, y estoy en el verso 27. Después de esto, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el lugar de los tribunos públicos,
y le dijo, sígueme. La primera parte no tiene nada de extraño. Jesús ve a un cobrador de impuestos en su escritorio de trabajo. Hasta ahí, pues, algo común. Pero Jesús le dijo, sígueme. Ahí es donde el esquema se rompe. ¿Qué es un cobrador de impuestos? De por sí un cobrador de impuestos es alguien que nosotros no queremos. Un trabajador de Hacienda, un aduanero, una cosa de esas, ¿verdad? Bueno, solo que en los tiempos de Jesús eso era peor. El pueblo de Israel había perdido su libertad hacía prácticamente 600 años. 600 años en que el pueblo de Israel no tenía un gobierno propio. Siempre oprimido bajo la bota de los imperios. Y en ese momento, aplastado por el imperio romano. ¿No? Cuando leemos los textos hay que tratar de viajar a la escena, de ponernos los zapatos, ¿verdad? Porque nosotros padecimos la invasión norteamericana. Y nosotros, bueno, consideramos héroes a los que se opusieron a esa invasión, ¿o no? El batallón de San Blas, el general Felipe Xicoténcatl, etcétera, ¿no? Que el pueblo tomase las armas, aunque fuese desde las azoteas de sus casas, y matara a un soldado americano. ¡Viva! ¿No? Enojados porque la Iglesia Católica ofició un Te Deum, una misa en honor a Dios por la entrada de las tropas norteamericanas a la Ciudad de México. Estamos en contra de los invasores, ¿no? Bueno, hoy tenemos la invasión gringa también. No hay un soldado en cada esquina, pero toda su ideología, sus productos, su consumismo, su música, su depravación moral, nos tiene dominados, explotados, ¿no? Estamos en contra del imperialismo, ¿sí o no? Y no somos una iglesia marxista de teología de la liberación, pero estamos en contra del imperialismo. Por eso hay que pensar en los romanos ejerciendo la exacción sobre los judíos. Solamente que, como en los tiempos del nazismo, usted sabrá que en los guetos, donde los judíos y hasta en los campos de concentración, donde habían sido recluidos los judíos, los alemanes nombraban capataces judíos para que supervisaran a sus hermanos. Y esos capataces eran una especie de traidores, ¿no? Y se aprovechaban de sus hermanos y los vendían y trataban de tener buena relación con los nazis. De la misma manera, cuando el Imperio Romano estaba en Judea, los romanos habían encargado a judíos cobrar el tributo. El problema es que estos impuestos en general no eran para construir carreteras, construir escuelas, alumbrado público, pavimentar las calles, como en México. Tampoco. Usted va a pensar que sí. Bueno, se supone que para eso eran, pero no son. Ahora, esos tributos eran para el Imperio Romano, para el opresor. A nosotros no nos gusta vivir en la miseria en que vivimos. ¿A cuántos realmente se sienten a veces desesperados y enojados por la injusticia del tamaño del sueldito que no les alcanza para nada? ¿A cuántos les molesta eso? Sean sinceros. Bueno, menos los millonarios no alzaron la mano. Pero los que somos normales, mortales, nos molesta, ¿verdad? Ahora imagínense vivir bajo un imperio y todavía tenerle que pagar a los invasores. En vez de matarlos, pagarles. Y que hubiesen nombrado unos de nuestros propios paisanos para cobrarnos los impuestos. Cuando uno va a la embajada norteamericana a pedir su visa,
¿Saben quiénes son los más déspotas? Los mexicanitos que están en la puerta. ¿Será que ya se sienten gringos? No lo sé. Lo peor eran que esos judíos traidores, eso eran traidores, ayudaban a expoliar a sus hermanos. Pero más que eso, digamos que el tribuno romano les daba una cuota que ellos tenían que exigir y cobrar, pero tenían derecho a sacar lo que pudieran. Y ese extra era para ellos. Así que estaban peores que los inspectores de mercados, ¿no? Porque te sacaban dinero por todo. A veces con una suma crueldad. No tienes dinero, pues me llevo tu oveja. No tienes dinero, me llevo la comida que tienes almacenada. Te quito la casa, ¿no? Realmente algo, ese sí era un terror fiscal, ¿no? Tremendo, tremendo. ¿Cómo creen ustedes que la gente veía a esos publicanos o cobradores de impuestos? La gente los odiaba, los odiaba. Pero también está la implicación religiosa. Si Israel se considera el pueblo de Dios y ellos son unos traidores al pueblo elegido, unos aliados de los paganos, ¿qué son? Son también unos apóstatas. Están pecando con lo que hacen y Dios no puede aceptar a esos traidores a la comunidad santa, esos traidores al pacto y al pueblo de Dios. Ahí tenemos el retrato de un hombre llamado Leví, conocido también como Mateo, que está en la mesa, una mesa en la calle, probablemente con 1 o 2 guardias romanos, exigiendo a la gente que venga a pagar sus impuestos. Una escena relativamente común. Por eso cuando el pasaje comienza diciendo que Jesús pasó y vio a Leví sentado a la mesa del tributo, hasta ahí la escena es normal. Lo que da el giro, el cambio sorprendente, es que Jesús, ese maestro popular que hace milagros, ese profeta reconocido por el pueblo, que habla del reino de Dios, que se comporta diferente a todos, que al igual que su precursor Juan anuncia el arrepentimiento, que ese maestro, ese rabí, se atreva a acercarse a un hombre de esa calaña y decirle algo impresionante: sé mi discípulo. El que escuchó eso no sabía si inclinarse por el desprestigio del maestro o por una sorpresa frente a algo que no entendía. Si este maestro se escoge tales discípulos, ¿qué clase de maestro es? ¿No tiene discernimiento? Uno quisiera tener buenos alumnos, ¿no? A veces no es posible, profesor Joaquín, ¿verdad? A veces no tenemos buenos alumnos. Pero peor si nosotros somos los que vamos, invitamos a un mal alumno. Alguien que el pueblo no aceptaría, alguien que está fuera de la religión. Alguien, en otras palabras, al que ni siquiera Dios acepta. ¿De acuerdo? La mente del fariseo y la influencia que ellos ejercían sobre el pueblo, pues también es ideológicamente la misma. La mayoría de la gente, ¿qué piensa? Ese tipo de personas, Dios no la acepta. ¿Puede usted, entre que me pone atención, entre que está pensando en otra cosa o entre que se está durmiendo, puede imaginar qué tipo de persona usted alguna vez consideró que Dios no aceptaría? ¿Recuerda a alguien? ¿Sí? Y que Jesús venga y le diga no solamente alguna palabra amable, un saludo, algo tan comprometedor como decirle sé mi discípulo. Y es que en ese entonces las escuelas no eran como hoy,
donde básicamente la palabra escuela hace alusión a un edificio, a unas bancas, a una institución. Y que eso es realmente lo menos importante de una escuela. La verdadera escuela es un maestro y sus discípulos. Cosa que la pedagogía moderna ha olvidado y prácticamente negado. Ahora dice que no hay maestros, que somos facilitadores del aprendizaje, de aprender a aprender. Por eso estamos como estamos. Hay maestros y hay discípulos. Y la escuela es que un maestro con o sin escuela, edificio, tenga discípulos. Un maestro muy famoso se llamó Aristóteles, ¿no? Y le apodaban el peripatético, quiere decir que se la pasaba caminando por el patio. Así era su clase, caminando y sus discípulos atrás de él. ¿Verdad? No es que hay un edificio y hay unas bancas, unos pupitres. Jesús le está diciendo a Mateo que entre a su escuela. A veces entrar a la escuela no es fácil, ¿eh? Si usted quiere entrar a la universidad, ¿verdad que está difícil? ¿A cuántos se les dificultó entrar a la universidad? ¿O cuántos piensan que cuando ya llegue el momento va a estar difícil? Jovencitos, ¿verdad? Va a estar difícil. Bueno, entrar a la escuela de un gran rabino tendría que ser muy difícil, ¿eh? Un examen de admisión así, de esos selectivos. Unas colegiaturas elevadas, ¿no? Jesús puede haber cobrado más que el TEC de Monterrey, que la Ibero y que la IPADE, ¿no? Viene Jesús y dice, inscríbete a mi escuela. ¿Sí ven? O sea, estoy contando todo esto para que vean lo que significaba, sígueme. Porque a veces en alguna película está por ahí Mateo, que parece que ni conoce a Jesús. Jesús se acerca con su túnica blanca, su capa roja, ¿verdad? Con todo su cabello de artista de Hollywood, ¿verdad? Y casi como hipnotizándolo, sígueme, y el otro se para y se va atrás de Jesús. No es eso. La idea es que Jesús está invitando a un hombre que ha oído seguramente, ha visto al gran maestro popular que hace milagros, taumaturgo. Por cierto, entre lo que nos compartía el hermano Víctor, fíjense la contradicción de atribuir a Ignacio Ramírez el ateísmo, cuando la palabra nigromante, que era su seudónimo o su apodo, significa el que invoca a los muertos. No existe Dios, no existe el mundo espiritual, pero invoca a los muertos. Bueno, paréntesis, ¿no? Entonces, dijo al hombre, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¡Qué maravilla! Por supuesto que aquí podemos entender un poco la acción del Espíritu Santo. Como un hombre que se sabe rechazado y odiado puede ser embargado por el amor divino. Ahí está. Qué diferente cuando al pecador lo vemos como alguien a quien Dios no acepta, a quien Dios no quiere. Alguien que ya está totalmente perdido. Por ejemplo, los ocultistas, insisto en ello, ¿no? La mayoría de cristianos piensa que alguien que practica la brujería está tan lejos de Dios, está tan endemoniado que ese ya es un hijo del infierno que se va a ir derechito para allá, ¿no? Y alguna vez les conté, cuando en un programa de radio, ¿verdad?, hablando a los homosexuales, yo les dije, no le cambie, si usted es homosexual, quédese con nosotros, lo primero que debe saber es que Dios le ama, y me interrumpe un pastor y dice, no, le ama si se arrepiente. Nosotros queremos poner como requisito para que Dios nos ame el arrepentimiento. Mateo no se había arrepentido cuando Dios ya lo amaba. Cuando Jesús lo llamó, Mateo entendió que Dios lo amaba. En otras palabras, ¿qué es primero, mi arrepentimiento o el amor de Dios? Primero me arrepiento y luego Dios dice, ahora sí te amo. O primero el amor de Dios, que como diría Pablo, el amor produce arrepentimiento. Nosotros no debemos perder de vista el quid, la esencia del Evangelio,
que es el amor de Dios por el pecador. Y saber que cuando el pecador puede ser embargado por el amor de Dios, cuando nosotros podemos hablarle del amor de Dios o hacerle sentir a través de nuestro propio afecto y apoyo el amor de Dios, el pecador puede tomar la decisión de seguir a Jesús, como lo hace Mateo. Claro, como veremos también más adelante en Lucas capítulo 9, el discipulado tiene una exigencia, como por ejemplo, decíamos, entrar a la universidad. Si usted quiere entrar a la universidad, sabe que va a haber un examen de admisión. ¿Qué hace antes del examen de admisión? Se va a tomar un curso de esos express, ¿no? Y luego si entra a la universidad, pues tiene que pagar, ¿o no? O dice, no, pues esa que yo no tengo. ¿Tiene que pagar o no? Si no, no lo acepta. Y si entra, ¿tiene que estudiar? Bueno, hay algunas escuelas donde si ya paga no hay problema. Pero normalmente hay que estudiar. Es decir, hay un costo, no solo económico, hay un costo de ser un alumno. Hay un costo de ser un discípulo de Jesús. Mateo no dijo, sí Señor, mira, yo soy tu discípulo, pero en mis ratos libres yo voy a seguir robando a los judíos. Porque así es muchas veces el evangelio, ¿no? Ahora se predica así. Ven a Cristo que te va a resolver tus problemas. Y tenemos cristianos artistas, cristianos políticos, cristianos empresarios, que siguen llevando la misma vida, nada más que el domingo van a una iglesia cristiana. ¿No? No estoy diciendo que ya no pueda ser empresario, ya no pueda ser político. Cuando digo la misma vida, me refiero a la misma conducta deshonesta, pagana, mundana. ¿Sí? Que fulanito es cristiano y es un actor de Televisa. Pues como Mateo, yo hubiera dejado Televisa. Pero si sigue haciendo todo lo que hace en Televisa y es cristiano, yo dudaría que es cristiano. ¿Verdad? Cuando un homosexual quiere hacerse cristiano, la pregunta es si tiene que dejar de ser homosexual. Sí y no, pero yo la plantearía de otra manera. No tiene que dejar de, porque ahí parece que es un esfuerzo mío, ¿no? Yo quiero hacerme cristiano y entonces tengo que esforzarme por algo, por ser buena persona. No, eso no se puede. Esforzarme por ser buena persona no se puede. Lo que necesito es estar dispuesto a seguir a Jesús. En este caso Mateo, para seguir a Jesús, primero no tuvo que dejar de ser lo que era, sino siendo lo que era, a ver si me explico, siendo lo que era, empezó a seguir a Jesús. Y luego Jesús nos va transformando. Yo no tengo que dejar lo que soy o dejar de ser como soy para seguir a Jesús, sino porque empiezo a seguir a Jesús, Él me capacita, su gracia me transforma para dejar de ser lo que soy. Lo que no hay que perder de vista aquí es que es el amor de Dios, el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, la que nos transforma. No nuestro esfuerzo, ni como requisito para que Dios nos acepte. Porque Dios ya nos aceptó. Dios acepta al inaceptable. Esa es la paradoja del Evangelio. Oiga, hermano, pero eso quiere decir que Dios acepta a un narcotraficante asesino. ¿Dios ya lo aceptó? Un fariseo me diría, no, ¿cómo crees? Dios es santo, ¿cómo va a aceptar? Yo le puedo decir, ya lo aceptó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. En el caso del narcotraficante asesino, el problema no es Dios, el problema es el narcotraficante que no ha entendido, no ha experimentado el amor de Dios y no ha decidido disfrutar el amor de Dios y dejarse transformar por el amor de Dios.
¿verdad? El problema es él, no Dios. Dios ya me aceptó, Dios ya me dio el regalo. La vida eterna ya está a mi disposición. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? En el caso de Mateo el publicano, en el caso del homosexual en cuestión, es alguien que está aceptado por Dios. ¿Qué necesita esta persona? Aceptar él también a Dios, reconciliarse con Dios, y si Dios lo ha aceptado tal como es, no hay requisito previo. Pero la verdadera aceptación tiene un costo, eso es a lo que yo me refería. Pongámoslo en términos del amor. A ver, ¿qué tal que llega un joven, le dice a una señorita, ¿verdad?, que si quiere estar con él, ser su novia, etc. Pero ella ya se quiere casar. Y él dice, pues sí, nos vamos a casar, pero no sé cuándo. Nada más te voy a venir a visitar cada mes o cada año. ¿Verdad que no? O sea, si Dios ya nos aceptó y nos dio todo, y nosotros en respuesta le decimos, sí, pero yo sigo siendo lo que soy, es que no hay una respuesta de amor. ¿Sí? No hay una condición legalista de que yo tenga que cambiar porque yo no tengo la fuerza, yo soy carnal. Es una respuesta al amor de Dios. Y es ese amor de Dios el que transforma. Acuérdense que estar enamorado transforma, ¿no? Usted ha estado enamorado y a veces no ha estado enamorado, ¿no es cierto? ¿Puede contrastar que hay conductas diferentes? Cuando no está enamorado usted vive muy tranquilo. Cuando está enamorado se mete en problemas. ¿Por qué? Porque hay algo que lo mueve a hacer cosas, ¿no? El amor de Dios nos mueve. Entonces, el asesino, el publicano, el homosexual, la prostituta, el ladrón, etcétera, va a ser movido por el amor de Dios, transformado por el amor de Dios. Hay transformaciones que pueden resolver el problema por completo, ¿no? A lo mejor un drogadicto dejará de ser absolutamente un drogadicto. Probablemente habrá neuronas que ya no recupere. Eso es lo triste. Un homosexual podría dejar de ser plenamente homosexual, pero si se operó, pues tal vez ya no hay para atrás, ¿no? No importa. El Señor nos acepta con aquellas consecuencias indelebles, es decir, que ya no se pueden borrar. Nos acepta el Señor. Pero lo que a nosotros nos toca es aceptar la reconciliación, aceptar el ofrecimiento divino, pero de una manera, lo que estoy diciendo con el ejemplo del enamorado y oponiendo al novio que dice sí pero no cuándo, es que el discipulado tiene un costo. ¿Y cuál es ese costo? Que el amor exige el amor. El amor exige el amor, ¿o no? ¿Qué espera el enamorado? Que el otro pues le diga, sí, te tengo cierta simpatía, ¿no? ¿Me amas? Me caes bien. No queremos eso. El amor exige el amor. El Señor lo dio todo, como lo recordaremos esta semana. Por tanto, la única manera de disfrutar su amor, de hacer verdaderamente nuestro su amor, es amándole con todo. No es que el Señor nos ponga condiciones, ni que Él necesite algo de nosotros. Es que la única manera de disfrutar el amor es amando. De lo contrario, qué cosa tan aburrida, ¿no? Por ejemplo, los cónyuges que ya no se aman. Ay, eso de tener que estar juntos todo el tiempo. Que empieces a hablar, no sé ni qué estás diciendo. El amor requiere el amor, ¿verdad? Por eso Mateo se levanta y deja todo. Arrepentimiento, decisión verdadera de responder al amor. Entonces Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había un gran número de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. O sea que Mateo le preparó a Jesús una comida y como Mateo tenía mucho dinero, pues era un fiestón, ¿eh?
O sea, sí, Jesús llegó a ir a fiestones. Porque luego los jóvenes me preguntan, oiga hermano, ¿y puedo ir a una fiesta? Puedes ir, pero ¿a qué vas? ¿A qué vas a ir? ¿Vas a ir a hacer lo que hacen todos o vas a ir a compartir del evangelio? ¡Ay, no! Pues entonces no vayas. ¿Verdad? Va Jesús a esa fiestota y Mateo invita a sus amigos. Ahora, ¿quiénes son sus amigos? Son otros ladrones y las muchachonas guapas que están con los que tienen dinero. Pues sí, ¿no? Esos son sus amigos, ese es el ambiente de la comida en la que está Jesús. Ahora, Jesús se atreve a ir con ellos, ¿eh? Hace rato el hermano Víctor nos compartía cómo la iglesia ha dejado de ser influencia, ha dejado de ser sal y el mundo está en declive. Porque si la sal ya no sala, ¿para qué sirve? Dice Jesús, ¿no? ¿Y saben por qué? ¿Por qué hemos dejado de ser sal? ¿Por qué hemos dejado de comer con los pecadores? Y acuérdense que comer es amistad. Pero, bueno, cuidado, ¿eh? ¿Qué tipo de amistad? Porque si la amistad de usted con el pecador es para dejarse influir por él, se cumple el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y por eso los papás a veces dicen, no te juntes con perenganito. Y no te juntes, quiere decir, tienes una inmadurez tal que te dejas influir por perenganito. Tiene que ser al revés. Jesús es amigo de los pecadores, come con los pecadores, tiene su convivencia con ellos, pero no para que ellos le influyan, ¿no? Usted se puede imaginar que Mateo, uno de los cuates de Mateo, dijera, a ver, maestro, mira, tengo un chiste que, ay, sí, a ver, cuéntalo. ¿Iba a decir Jesús? ¿Me explico? O sea, no hay banquete sin música. ¿Qué música habrá puesto Mateo para empezar? ¿A qué estaba acostumbrado? Pues a lo mejor la música de banda llegó ahí a tocar. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Vamos a echarnos una pieza? Perdón que lo exprese así, lo que quiero ilustrar es que Jesús convive con los pecadores, pero no porque se deja influir, sino ¿por qué? Porque Él es el que influye, porque la sal somos nosotros. La sal somos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que influir ahí donde estamos, en el trabajo, en la escuela. Si usted dice todas las groserías que dice toda la gente, ¿no? Si usted le sigue el juego a los chistes, o no sé, a tantas cosas mundanas, ¿no? Pues usted no está influyendo a nadie. Al contrario, está poniendo obstáculos porque un día que usted quiera decir, oye, es que yo soy cristiano, va a decir, ay, tú, no, venga. Hasta pena nos va a dar, ¿no? Porque van a decir, pero entonces, ¿tú por qué haces esto y aquello? Porque la gente, aunque no crea, espera algo de nosotros. Y eso, mire, se evidencia cuando nos dicen, pero ¿cómo tú siendo cristiano tal cosa? ¿Qué quiere decir eso? Que la gente espera algo de nosotros. Jesús está ahí comiendo con los pecadores y es lo que la iglesia necesita hacer. Salir al mundo, convivir con el mundo, hacernos amigos de los que no conocen a Cristo. Si usted conoce un brujo, hágase su amigo. Ay, se me va a pegar un chamuco. No, no se le pega nada. Hágase su amigo. ¿Usted conoce un ateo? Hágase su amigo. ¿Usted conoce un drogadicto? ¿Una muchacha fácil? Hágase su amigo. Amigo. Nada más. ¿Verdad? Pero fíjese usted que los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos de él diciendo, ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? Este es el principio fariseo, ¿eh? El pecado contamina, se contagia. El pecador te vuelve inmundo, te quita la santidad. Ese es el principio fariseo. No te debes de juntar con los pecadores. ¿Sí? Tiene la mitad de verdad,
Si tú te juntas con los pecadores para dejarte influir, efectivamente te van a contaminar. Pero si tú te juntas con los pecadores para amarlos, para mostrarles, aunque sea sin palabra, fíjese, aunque sea sin palabra, con tu pura amabilidad hacia ellos, tu servicialidad hacia ellos, el amor de Dios, mostrarles el amor de Dios, entonces estamos en el Evangelio de Jesús. Pero los fariseos no lo entendían. Para ellos, como comer, y lo hemos insistido al tomar la Santa Cena siempre, como comer es hacer amistad, hacer pacto. Si Jesús se sentaba con los pecadores, estaba haciendo amigo, estaba haciendo pacto con la gente mala, y Dios no ama a los malos. ¿Se acuerdan que ahí empezó esa hermana que les contaba yo? Que Dios aborrece al impío. ¿Por qué voy a hacer amistad y pacto con aquellos que Dios aborrece? Yo aborrezco a los que tú aborreces, Señor. No. Jesús viene a hablarnos de una nueva realidad, una nueva creación, una nueva revelación de quién es Dios y qué quiere Dios con los seres humanos. Respondiendo les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no vino a buscar a las personas buenas, no vino a los de la Liga de la Decencia, ¿verdad? A la mayoría moral evangélica de los Estados Unidos, así se llamó también una corriente política muy fuerte en los Estados Unidos, la mayoría moral. ¿No vino Jesús a la mayoría moral? ¿No vino Jesús a las hermanas de la veladora perpetua? ¿Sí? Vino Jesús a buscar a los pecadores. Vino Jesús como médico a los que están enfermos. Eso es lo que la iglesia no puede perder de vista. La iglesia no puede encerrarse en sus cuatro paredes. No puede empezar a menospreciar y a ver a la gente mala allá afuera como los otros. Nosotros tenemos que salir, hacernos amigos, influir de manera positiva, no como Dale Carnegie y la inteligencia emocional, que se trata de influir a la gente para sacar ganancia. No estamos hablando de eso, sino que en un sincero amor de Dios tenemos que hacernos amigos de las personas, amar a las personas, para que esas personas que son las que están enfermas, las que tienen necesidad, las que son pecadoras, finalmente puedan venir a Cristo. Amén.